Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy vamos a hablar de libros para los más pequeños, libros infantiles, y vamos a hablar también de la relación entre los libros y la parte audiovisual, los videos, las películas, la televisión. Y vamos a empezar con libros que nos han traído nuestros invitados. Algunos son simplemente libros que no han sido llevados, creo que este no ha sido llevado al cine, me parece, ya tú nos dirás, o libros que vienen de videojuegos o de videos. Y en ese sentido, me gustaría que tú contaras de qué trata Five Nights at Freddy's, es decir, 5 noches en Freddy's, que es una pizzería. ¿De qué tratan esos libros? ¿De qué tratan esos juegos? Los juegos tratan de que te dan un trabajo y tienes que pasar 5 noches protegiendo una pizzería, viendo las cámaras. Viéndolas, ¿por qué? Las cámaras pueden estar registrando cosas que pasan. Sí, porque hay animatrónicos que por la noche cobran vida y empiezan a andar por el local y tienes que vigilarlos por las cámaras. Y entonces tú empezaste viendo el juego y después te interesaron los libros. ¿Se parecen los libros al juego? No mucho, porque los libros cuentan... Este es el primero. Ajá. ¿Por qué no se parecen? O sea, sí se parece, pero a la vez no, porque ese tipo habla de otras versiones. Ajá. Porque hay muchas versiones. De ahí habla como de 3 versiones y de esta también habla como de 3 Esto versiones. se llama género de terror porque te asusta, porque estás pendiente de lo que va a pasar. Y suspenso. Y terror y suspenso. Y uno dice, bueno, pero no, son niños, no pueden. Pero yo creo que uno tiene que también someterse a esas emociones, porque sabes que no te va a pasar nada a ti, pues eso está pasando allá lejos en el libro, ¿verdad? ¿Te gusta por eso? ¿Y tú cómo te manejas con el género del terror? Es decir, libros de terror, libros de suspenso. ¿Puedes leerlos? ¿Te aterroriza? ¿Te da miedo? ¿O simplemente sabes que eso es una fantasía? No me da miedo. ¿No te da miedo? No siento nada. ¿Disfrutas? Pues, solamente leo, juego, lo veo. Lo ves como un entretenimiento. Sí. Mira, y tú trajiste un libro que tiene un nombre en particular, La cripta del apóstol. Y esto tiene que ver con una tradición en España, que es el Camino de Santiago, que yo nunca he entendido bien por qué la gente hace eso, que camina y camina y camina y se van quedando en hostales para cumplir como una promesa, porque creen creen en ese santo. Y la cripta del apóstol está en peligro. ¿Por qué está en peligro? ¿Cuál es el motivo? Sin que nos digas el final, porque la gente querrá leerlo. ¿Cuál es el motivo de este libro? ¿Cuál es el resumen de este libro? Bueno, lo primero es que, como este libro está por parte. Ajá. Porque primero cuenta como que una historia de discípulos de Jesús y después viene la historia del Pasillo de Santiago. ¿Está hecha en esta época? O sea, viene de la historia antigua hasta esta época. Sí. Ajá. Bueno, no sé, por ahí 2015. Ajá. Pues lo del libro, pues... Es aventuras. Es prácticamente. Es decir, las personas van recorriendo el Camino de Santiago y les van pasando cosas inesperadas. Sí, porque eso es como una iglesia, pero escuela, algo así. Ajá. Y pues van por pasillos, abren puertas, ven cosas paranormales, bla, 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 y cosas así. Y ustedes saben que este tipo de cosas son inventos, que en realidad no pasaron en la realidad. Por eso uno no se asusta. Casi todos los chamos pasan por el género del terror y la aventura porque uno se siente seguro de que está ahí y que no le va a hacer daño a uno. Porque te imaginas que un animatronic de eso saliera del libro y te mordiera. Cónchale. Sí, pero en realidad estos libros se basan en una historia real. Ajá, cuéntame. Es una historia real en la que 2 amigos quieren abrir una pizzería, entonces la abren, pero el otro amigo, que se llamaba William Afton, abrió otra fábrica en la que creaba animatrónicos. Ajá, que los animatrónicos existen, ustedes lo han visto, de los dinosaurios que hay en muchos parques aquí temáticos. Esto en Estados Unidos. Existen varios de dinosaurios, muchas cosas más. Y aquí también han puesto, ya, sí. Sobre el tema de Five Nights at Freddy's, yo me sé prácticamente la historia.
porque yo de pequeño veía mucho ese juego y pues lo jugaba. Entonces, ese más o menos el contexto. Ahí está. Y entonces tú dices que hubo una historia real y que pasaban cosas que no entendían. Sí, pero si se basa en una historia real, los juegos también se basan en una historia real, entonces yo también desde muy pequeña me interesó. ¿Te interesó eso? Claro, porque en la vida ustedes tienen que saber que hay cosas que no tienen respuesta. Que uno la creación de la vida. Empezando por ahí. Entonces uno sabe que no tiene respuesta, que uno siempre busca respuesta, y esas son cosas que a uno le interesan como lector. En cuanto tú decías versiones, hablabas de versiones, es decir, hay formatos, hay distintas formas de presentar las cosas. ¿Ustedes han leído Mafalda? No. ¿Y lo han visto las comiquitas? No las han visto. Esto es una niñita argentina. Ajá. Que cuenta las aventuras de su familia y ve el mundo de una forma particular, y entonces el escritor, el que la inventó, la hizo así, en dibujitos, y también la llevaron al cine y ahora van a hacer una serie sobre Mafalda. Por eso lo traje, porque hay una nueva serie sobre Mafalda. Y ustedes se van a sentir muy identificados porque es una niña que más o menos tiene la edad de ustedes. Entonces todo como ella ve el mundo. Y esta seguramente sí la conoce, a Matilda. Sí. La han visto en la película, ¿verdad? La que pues levanta cosas con la mente. Que le gusta mucho leer, etcétera. Bueno, ella es una creación de un autor que se llama Roald Dahl, y está el libro. Y el libro y la película son igualitos. Entonces ustedes van a ver aquí libro y película que se parecen mucho. Así como tú dices que ahí en los libros hay variaciones, en este caso no. En el caso de La Bella y la Bestia, que seguramente han visto alguna película o algunas películas, aquí estos libros hicieron un cambio. Estos libros hicieron un cambio. En vez de ser La Bella y la Bestia, es La Bella Bestia. Es decir, la bestia se cree bella. Entonces hay un cambio en un libro, de un libro original o de una película. Y esta no sé si ustedes seguramente sí la han visto. Los traje porque eran cosas que salen mucho, no solamente en el cine, sino en los canales de cable. La Historia sin fin. Que es un chamo que... fíjate cómo es este libro de raro. Este es un libro que hay que leer, tiene dos colores, las letras verdes y las letras rojas. Y cada historia se va contando en letra verde o letra roja, y tú en tu mente la tienes que ir mezclando. Son dos historias diferentes que se unen en el libro y se van contando aquí. Se llama La Historia Interminable, el autor es Michael Ende. Y a él no le gustó nada la película. Se puso tan furioso que dijo que no hicieran más películas, que no querían saber nada de eso, y a pesar de eso se hicieron 2 películas de La Historia sin fin. Yo les recomiendo este libro porque es una experiencia rarísima ir leyendo 2 historias y que tú mismo las tengas que ir mezclando. El chamo se llama Bastián y la historia empieza en un espacio donde él está en contacto con los libros y le empiezan a pasar una cantidad de aventuras. Y esta, Charlie y la fábrica de chocolate. Sí, esa es muy obvia. Ahí este es el mismo autor de Matilda, y esta película a mí me parece que tiene cosas de terror. Existen 3 películas, sí, tiene cosas de terror. Existen cosas de terror, ¿verdad? Ciencia ficción, tiene varias cosas. Ajá. Entonces está el libro, hay muchas versiones lindas sobre este libro, pero son historias que a veces son de terror. Y este autor es muy querido y es un buen autor para niños. Bueno, entonces, en conclusión, recomiendan esos libros para niños de la edad de ustedes, ¿verdad? Recomiendan ese tipo de libros. Sí. ¿Crees que les puede interesar? Y tú también recomiendas ese tipo de libros. Sí. Bueno, Y sobre todo también lo que tú dices, ¿no? Hay cosas paranormales, es decir, que van más allá de lo que uno puede entender, y algunas cosas son inventadas, que las hacen para engañar a la gente, pero otras cosas simplemente quedan sin explicación. Como la eterna pregunta, ¿por qué nacemos y por qué nos morimos? Hasta ahora nadie ha conseguido la explicación. Y es una investigación constante que lo dejo allí, para que ustedes ¿cómo se llama? Lo piensen. Entonces, vamos a hacer un corte ahorita. Yo les estoy explicando a ellos que nosotros los programas los grabamos, ¿verdad? Después nosotros con Fátima y los editores, los camarógrafos han estado grabando todo y le metemos una cantidad de cosas. Y cuando ustedes vean el programa listo, van a decir,
oye, pero nosotros hicimos algo y ellos metieron muchas más cosas. Esa es la magia de la televisión y la magia de los libros que nosotros les recomendamos a ustedes en la Librería Mediática. Ya venimos con más de la Librería Mediática recomendando libros para niños interesantes y que los hacen pensar.